webinar de Vitichino de México, Ortronics, solución de la instalación eléctrica y digital en el edificio conectado. Este webinar lo va a estar impartiendo mi compañero, el ingeniero Giancarlos Martínez. Él tiene pues, una ingeniería en comunicaciones y redes, una maestría en tecnología, es ingeniero de soporte y proyectos, tiene más de 3 años de experiencia en ello, también tiene 2 años como Product Manager. Arrancamos contigo, Giancarlos. Hola a todos, buenos días. Ok, vamos a comenzar. Pues bueno, primero que nada, buenos días a todos, agradecerles. Mi nombre es Giancarlos Martínez, soy Product Manager en Vitichino. Me especializo en todo lo relacionado a tecnología enfocada a productos para sectores en proyectos residenciales y comerciales, siempre ayudando a las personas, instaladores y empresas a encontrar la tecnología y los dispositivos que mejor se adaptan a las necesidades de los proyectos que se estén desarrollando. Actualmente sabían que alrededor del 70% de los problemas asociados a redes nacen de problemas con cableado y los nodos de red. Pues bueno, es bastante interesante conocer estos datos. Problemas como la intermitencia, los tiempos de respuesta o bloqueo de ciertas aplicaciones suelen ser el resultado de un cableado mal instalado, un proyecto mal ejecutado, que a su vez se combina con componentes de baja calidad. Es por esto que, teniendo esto en cuenta, es fundamental elegir un buen proveedor de cableado estructurado que pueda garantizar el correcto diseño y funcionamiento de la infraestructura. Y pues bueno, ¿qué les parece la idea de conocer durante este webinar un poco más de estas tendencias y la importancia que tiene un sistema de cableado estructurado correcto, generando pues obviamente esa herramienta que sea un diferencial importante para sus proyectos, donde pues bueno, a continuación vamos a platicar más sobre el tema. Lo primero o lo que veríamos a continuación es la parte del temario. Aquí lo más importante es revisar los puntos que vamos a estar viendo como temas el día de hoy y cómo Vitichino tiene una propuesta de diferentes soluciones que se pueden integrar y adaptar a las necesidades de los usuarios en los proyectos que ustedes participan, mejorando la calidad y la experiencia como tal de todo el conjunto. Lo primero que tenemos que visualizar para comenzar a hablar de estos temas es qué pasa en un minuto de Internet. Un minuto puede parecer insignificante para cualquiera de nosotros, pero cuando hablamos de un minuto en Internet, podemos darnos cuenta de la cantidad de información que pasa a través de las redes. En la gráfica podemos observar lo que ocurre durante un minuto en Internet, donde podemos ver todas las acciones que realizan los internautas en cuestión de 60 segundos. Como pueden ver, pues la información que se maneja es muchísima y conforme van pasando los años, esto va creciendo. En 2020, el mundo cambió. Con el impacto de la pandemia, básicamente cada aspecto de nuestras vidas, desde el trabajo hasta la diversión, se volvió dependiente del Internet, haciendo que las personas dependan cada vez más de Internet para cuestiones como sociabilizar, educarse y entretenerse. Antes de la pandemia, imaginen esto, solo el 15% de las personas en promedio hacían trabajo de home office. Ahora este porcentaje ha crecido y se calcula que hoy está alrededor del 45%. Esto, por supuesto, está generando una carga de datos jamás antes vista en las redes corporativas, lo cual se vislumbra como un tema que seguirá creciendo a partir de este punto y continuará durante los próximos años. A medida que el Internet siga creciendo, seguirá transformándose, adaptándose para cumplir las necesidades y los servicios que los clientes requieren. Ahora bien, vamos a hablar de un poco de la tendencia del mundo conectado y convergente. Conforme avanzan los años, la tecnología y las necesidades de mayor conectividad, junto con la capacidad de innovación, han ido agregando diferentes tendencias donde a través de los años hemos visto, por ejemplo, cómo conceptos que hoy manejamos como ciudades inteligentes, dispositivos conectados, Internet de las cosas, etcétera, etcétera, han ido agregándose y creciendo en popularidad. Lo más importante entender es que todas estas tendencias, aunque tienen un enfoque y aplicaciones distintas, tienen un denominador común. El objetivo es lograr un mundo inteligente, conectado y convergente, y cuando hablamos de medios para todas estas tecnologías,
y los servicios que necesitan, hablamos de una infraestructura, un punto central a través del cual se deben comunicar todos estos sistemas y estas nuevas tendencias. Hablamos entonces de la infraestructura del cableado estructurado y su importancia como parte fundamental para el desarrollo de todas estas tecnologías. En el slide podemos ver cómo a lo largo de los años, pues bueno, la tendencia del cableado y los servicios que se montan sobre él han sido creciendo y pues bueno, es como forma parte o esta columna vertebral de todos estos sistemas, el punto central a través del cual se comunican todas estas tendencias. Ahora, la tecnología en edificios ha cambiado conforme han sucedido los años. Drones, realidad virtual, robots, láseres, inteligencia artificial y técnicas 3D van a ser esos aliados de arquitectos e ingenieros en la construcción de edificios del futuro. Obviamente, todas estas herramientas tecnológicas deberán contar con una solución de infraestructura robusta para satisfacer todas estas necesidades. Y entonces tenemos que avanzar y preguntarnos qué es un edificio digital. Un edificio digital básicamente podemos denominarlo como es aquel edificio que puede responder dependiendo de cómo esté siendo usado, resultando, por tanto, en un lugar donde se genera una mayor eficiencia, productividad y seguridad, hablando de todos los sistemas que lo componen. Lo más importante a entender cuando hablamos de un edificio digital o un edificio inteligente, debemos de entender que para su construcción normalmente se componen 3 pasos o hay 3 bloques fundamentales que se deben de cumplir para que todos estos sistemas puedan funcionar y pues bueno, vaya buscando ese objetivo de convertirse en un edificio completamente digital. El primero de los pasos es la recolección de datos, donde pues básicamente dentro de todo el edificio vamos a tener una infraestructura o una red de sensores conectados. El segundo paso o el segundo bloque es conectar y procesar todos esos datos. Para esto, pues bueno, lo que vamos a tener es, vamos a estar usando la infraestructura para usar toda esa información y con base a estos datos poder tomar decisiones y que el sistema comience a hacerlo de forma automática. Y pues bueno, el tercer paso es justamente esa parte, ¿no? El bloque de funcionamiento automático, donde con esos datos el sistema puede tomar decisiones y comenzar a generar esos cambios en el hardware de acuerdo a la información que recibe normalmente. Donde, por ejemplo, tendríamos casos donde se pueden encender las luces, la calefacción o cambiar la temperatura del aire acondicionado únicamente cuando sea necesario y de forma automática a través de las lecturas de los sistemas. También podríamos, por ejemplo, tener elementos donde el apartado de salas, de juntas y diferentes temas, pues bueno, se hagan de forma automática o a través de un sistema centralizado, donde incluso, pues bueno, se controle accesos a áreas específicas si se requiere de esa manera. También ahora para ciertas áreas y nuevas necesidades que vienen denominadas de la pandemia, por ejemplo, soluciones como la posibilidad de estar censando las áreas donde existe más gente y redirigirlas a ciertas áreas si las filas son demasiadas largas o los lugares son demasiado concurridos, es otra de las partes importantes o beneficios que podríamos ver sobre estos sistemas. Aquí lo más importante de entender es que un edificio digital busca esa convergencia de todos los sistemas aislados en un edificio dentro de una sola plataforma direccionable a través de un protocolo IP, donde pues como ya veíamos tenemos sistemas de iluminación, de aires acondicionados, de alarmas, contra incendios, cámaras de seguridad, control de accesos, etcétera, etcétera. Ahora, hablando justamente de este tema de convergencia IP, actualmente estamos en la era del Internet de las cosas y los edificios inteligentes son aquel lugar donde convergen más dispositivos hoy en día, donde el día de hoy, pues bueno, los proyectos cuentan con sistemas, como ya veíamos, con sistemas como son sistemas de bajo voltaje, control, voz, datos, seguridad, sistemas de audio, video, iluminación y climatización, los cuales todos estos sistemas
se comunican o buscan hacerlo entre sí a través de este protocolo de Internet que es el estándar en la industria, generando ahorros y sostenibilidad durante la vida útil de la instalación, ofreciendo más servicios sobre una sola infraestructura, donde pues obviamente tener estas capacidades ayuda a mejorar la experiencia general del usuario, el bienestar, la productividad, mediante la implementación de sistemas de construcción integrados y convergentes en una sola infraestructura física que siempre esté unificada y que es la que se encarga de transmitir la información, donde cada vez encontramos que es más común la entrega de energía a los dispositivos a través de un solo medio. Estamos hablando del cableado Ethernet y pues bueno, lo importante aquí es entender esto. La parte de la infraestructura de cableado no solamente soporta los servicios en comunicación de datos, sino que la evolución también nos está permitiendo con nuevas tecnologías controlar los datos y al mismo tiempo poder entregar alimentación a diferentes dispositivos a través de un solo medio. Algo importante a considerar siempre también para un proyecto adecuado es el ancho de banda. Así como ya hablamos que los servicios crecen, de manera paralela la importancia que la red soporte y esté preparada es fundamental, ya que entre más aplicaciones se unifiquen, mayor demanda de datos existirá, por tal motivo debemos siempre estar preparados. En el cableado hablamos de versiones y cada versión y estándar aporta mejoras en velocidad y rendimiento dependiendo lo que se requiera. Las categorías las podemos definir de manera sencilla como certificaciones que implican una velocidad máxima y una frecuencia de funcionamiento. Actualmente tenemos como las categorías más comunes estas que vemos en pantalla, donde tenemos, pues bueno, categoría 5E, categoría 6 y categoría 6A. Como pueden ver en la analogía, pues básicamente y de manera muy pragmática, cada categoría hace referencia a qué velocidades, a cuánta información puede manejar y de ahí es un punto de partida para entender cuáles son las aplicaciones que mejor vamos a estar utilizando dependiendo cada una de estas velocidades o categorías. Para darles un dato rápido, normalmente la categoría 5E maneja una velocidad de 1000 megabits por segundo y trabaja a una frecuencia de 100 megahertz. La categoría 6 maneja una velocidad de 10.000 1000 megabits por segundo, pero trabaja a frecuencias mucho más elevadas, frecuencias de 250 megahertz. Y la categoría 6A con velocidades de 10 megabits por segundo con frecuencias de 500 megahertz, es lo que hoy en día englobamos, al menos dentro de estas soluciones, como las tres categorías actuales que más se utilizan en la mayoría de proyectos. Por ahí, pues bueno, pueden ver otras categorías adicionales que se pueden encontrar, pero la realidad es que el enfoque principal está sobre estos temas, ya que bueno, las categorías, las velocidades y las necesidades aún pueden ser bastante bien cubiertas con estas tecnologías. Además de que, bueno, como se han vuelto más comunes, pues los costos versus nuevas tendencias o nuevas tecnologías que salgan, a veces, pues bueno, les dan el mejor equilibrio para poderlas utilizar en los proyectos. Entonces, como ya veíamos, la velocidad siempre va a ser ese factor determinante de la información máxima soportada para cada cable y la frecuencia nos va a definir siempre la potencia de la red y suele establecer su anchura y el rango de pérdida de datos a lo largo del cable. Además, otro dato, como ya hablamos, existe este eterno debate siempre sobre qué cable nos conviene más, ¿no? Lo cual, pues bueno, realmente está lejos de terminar, donde lo cierto es que los cables categoría 5E rinden perfectamente para entornos actuales a nivel usuario doméstico y las categorías posteriores serían para entornos corporativos y mucho más demandantes. Adicional, no debemos de olvidar tener en cuenta que las tarjetas de red que tenemos en la actualidad, al igual que el equipamiento de red como equipos activos como router y switches, deben de ser siempre compatibles con las velocidades que se tengan para alcanzar el máximo performance de la red. Ahora, cuando hablamos de protección y trenzado de UTP, tenemos que tener otros aspectos que son también importantes para los proyectos. Sobre todo es un
un punto importante a tener en cuenta a la hora de elegir un cable, y esta parte es el apantallamiento electromagnético de los hilos de cobre que hay en su interior, ya que pues bueno, este blindaje es el encargado de proteger los cables por debajo de la cubierta plástica y va a determinar la estabilidad y la calidad de las velocidades de transmisión que vamos a tener en nuestro proyecto. Un cable normalmente está construido con dos conductores eléctricos aislados y entrelazados con el objetivo de anular las interferencias de fuentes externas y diafonía que pueda existir entre los cables adyacentes. El objetivo primordial es que cuanta menos interferencia, pues obviamente más estable será el rendimiento y velocidades que tengamos en la red. Hablando de clasificaciones de cableado y de manera rápida, en la tabla podemos ver cuáles son los usos más comunes para los diferentes tipos de cableado y sus especificaciones de acuerdo con las aplicaciones más comunes. Debemos siempre recordar que es solo una referencia rápida. Cada proyecto tiene sus características y lo más importante es siempre buscar hacer la elección buscando un equilibrio entre uso y costo, como ya mencionábamos de manera anterior. Esto porque cuando tenemos un proyecto con cableado estructurado, el costo puede llegar a ser hasta entre un 15 y un 20% en algunos casos, lo cual es representativo y por eso la elección debe de ser de suma importancia. Además, debemos de tomar en cuenta las recomendaciones para especificar uno u otro tipo de cable que se dará dependiendo del ambiente de instalación, que como podemos ver en la imagen de donde están los cables, pues bueno, es de suma importancia conocer el ambiente donde se va a instalar el cable para entender perfectamente cuáles son las características físicas que se requieren. Entendiendo, obviamente, que los diferentes tipos de materiales en la construcción de los cables son de suma importancia. De manera muy rápida vamos a ver que los tipos más conocidos vamos a tener, por ejemplo, el cable de tipo general, que normalmente está construido en PVC. Este tipo de cables, pues bueno, normalmente no tiene retardante contra el fuego, genera gases tóxicos en caso de que haya contacto con el fuego y se debe de especificar solo para cableados horizontales, donde por ejemplo podríamos llevarlo sin problema del cuarto de telecomunicaciones a un nodo ubicado en el piso. Otro tipo de cable que tenemos es el tipo riser, donde este cable tiene un retardante medio contra el fuego, genera también gases tóxicos y se expone a lo que son fuentes flamables y se debe de especificar en cableados verticales, por ejemplo, de un piso a otro. La otra opción que tenemos son los cables marcados como plenum, donde el retardante es más alto contra el fuego. Normalmente se recomienda la utilización de esto para espacios cerrados, usualmente por encima de techos falsos, conectándolo, o más bien techos falsos que estén cerca de ductos de aire y que forman parte de un sistema de distribución. Y el otro sistema más común que tenemos es el denominado LSOH o LSZH, que a diferencia de los anteriores es un producto que la cubierta plástica no son de PVC, por lo que cuando ocurre combustión o está en contacto con el fuego, los vapores y los gases que genera no son tóxicos, además de que tiene características de ser autoextinguible. Obviamente, como ya veíamos, no solamente para tener el mejor performance en una red de datos digital, tenemos que elegir un buen cableado con base a las velocidades y sus características de apantallamiento, sino también la construcción física y los elementos que tenga son de suma importancia para lograr un óptimo desempeño a la hora de, por ejemplo, enfrentarnos a cosas como podrían ser incendios, conatos de fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante tener esto siempre en cuenta. Ahora bien, continuando y entrando un poco más a detalle al tipo de cable y su protección, como ya mencionamos, una de las características del cable que siempre se tienen es que los pares siempre están entrelazados de dos en dos en forma helicoidal, que es como se le llama.
El inventor de este tipo de cables fue Alexander Graham Bell en 1881, más o menos cuando empezaron a salir todas estas definiciones, donde él descubrió que las ondas que viajan por dos cables independientes y entrelazados helicoidalmente son canceladas, lo que provoca una reducción de las interferencias que se producen, mejorando por ende la transmisión de datos que haya en el medio conductor. En la actualidad existen diferentes configuraciones de cables de pares trenzados y según el método de construcción están orientados a usos domésticos, industriales o para transmitir varias señales de datos de forma simultánea. La diferencia básica de todos estos tipos de cables es la forma de aislamiento que implementan, ya que la configuración básica es siempre la misma. Dos conductores que son entrelazados helicoidalmente para eliminar estas interferencias. Ahora, cuando vamos a detalle al tipo de blindajes, tenemos que entender que tenemos 4 cables principales, como lo vemos en el slide. El primero de ellos es UTP, donde sus siglas significan Unshielded Twisted Pair o cable de par trenzado sin blindaje. Este tipo de cables contienen sus pares trenzados sin blindar, es decir, entre cada una de las parejas de cables no existe un medio de separación que los aísle de las otras parejas. Después tenemos el tipo de cable FTP, que sus siglas significan Foiled Twisted Pair o cable de par trenzado apantallado. En este caso tenemos un cable cuyos pares trenzados están separados entre ellos por un sistema básico basado en plástico o material no conductor. En este caso el apantallamiento no es individual, sino que se hace de manera global y envuelve todo el grupo de pares trenzados y está construido normalmente en aluminio. Otro tipo es el tipo STP, donde las siglas significan Shielded Twisted Pair o en español par trenzado blindado individual. En este caso, ya si tenemos cada uno de los pares trenzados rodeados de una cubierta de protección normalmente hecha de aluminio, pues bueno, es como funciona normalmente. Y el último tipo tenemos los tipos SSTP, que son Screened Shielded Twisted Pair o cable de pares trenzados laminados blindados de manera individual, donde tenemos un cable con la estructura propia de un cable STP, es decir, con cada uno de los pares recubiertos por aluminio, pero que a su vez también encontramos un forro de manera global alrededor del material del cable como tal. Entonces, con el slide, dentro de todas estas especificaciones y aspectos que se tienen que tener en cuenta en un cable para un sistema conectado de datos que soporte diferentes servicios, pues bueno, la parte de la información, los materiales y el tipo de construcción es muy importante para lograr los resultados óptimos. Ahora, ¿cuál es la importancia de la correcta selección del cable? Pues básicamente es fundamental para poder ofrecer la mejor solución costo-beneficio, que básicamente es el punto central sobre el cual tienen normalmente mayor dinamismo los proyectos. El tema económico, costo y las aplicaciones que nos va a soportar es lo más importante. Y pues bueno, en la importancia de elegir un medio de comunicación correcto siempre va a ser la diferencia entre el buen funcionamiento de los equipos activos o tener problemas con las diferentes soluciones que se manejen. Donde, pues bueno, recalcar nuevamente que de acuerdo a las categorías principales que tenemos, 5E normalmente es perfecto para residencial, la categoría 6 es más enfocado a proyectos comerciales con aplicaciones y servicios, y la categoría 6A va mucho más enfocada a entornos corporativos y data centers. Ahora, regresando al edificio digital, en la imagen podemos observar de manera rápida la infraestructura común que encontramos dentro de un edificio digital, donde podemos ver, y retomando lo platicado en la parte anterior, podemos ver que los sistemas se dividen en dos grandes grupos: los sistemas pasivos, que solo llevan datos, sistemas de bajo voltaje, y los sistemas denominados activos, que además de datos, hoy en día ofrecen la posibilidad de alimentación mediante la misma infraestructura a través del cable de Ethernet.
Entre estos sistemas encontramos, por ejemplo, sistemas de iluminación, sistemas de control como persianas motorizadas, sensores de ocupación, sistemas de audio, de calefacción, control, etcétera, etcétera. Soluciones como Ortronix les permiten dotar a sus proyectos con los componentes necesarios de conectividad para poder cumplir con la infraestructura física necesaria que sirve como la base para gestionar todos estos servicios. Esto lo hacemos a través de soluciones robustas que permiten crecimiento y que ofrecen una gran oportunidad para aplicaciones futuras. Donde, pues bueno, hablando de nuestras soluciones, como compañía tenemos que mencionar que contamos con más de 100 años de historia en el mercado, con múltiples soluciones para integrar en los servicios de un edificio digital y conectado, donde además tenemos la ventaja de ofrecer un portafolio completo donde nuestras líneas tienen sinergia, tienen esa capacidad de integrarse y apoyarse de manera natural en la parte de conectividad y datos, donde pues bueno, tenemos un amplio abanico de soluciones, donde como podemos ver en el slide, tenemos desde la parte para sistemas eléctricos, toda la parte de comunicaciones, automatización para edificios conectados, todo el tema de audio y video e incluso toda la parte de distribución de energía con algunas soluciones. De manera rápida, hablando de lo que vemos en el slide, de lo que tenemos enfoque el día de hoy en la presentación, que es todo el sistema de comunicación de datos, podemos encontrar líneas como Cablofil, que si lo conocen, pues bueno, es el sistema tipo Maya, son los inventores o somos los inventores de este tipo de sistemas y básicamente sirve como esa canalización para llevar la infraestructura a cualquier lugar dentro del edificio. Tenemos Ortronix, del que ya estamos hablando, que es el sistema de cableado, donde tenemos soluciones de fibra, de gabinetes, de cobre, cuartos de telecomunicaciones, básicamente toda la infraestructura necesaria para llevar la conectividad hasta el punto donde el usuario o los sistemas lo necesiten, y que incluso también podemos integrar la parte de WireMold, que básicamente son estos productos que ayudan a dar esa presentación en el punto de conexión al usuario, donde integramos o tenemos soluciones como cajas de piso, cajas de muro, cajas de escritorio, etcétera, etcétera. Hablando en específico de las soluciones de Ortronix, les tengo que mencionar que es, pues bueno, una solución con bastante prestigio. Hablando de Estados Unidos, nos encontramos entre lo que es los tops de los fabricantes trabajando en proyectos en aquella parte. La mayoría de soluciones de los productos que nosotros manejamos se producen en Estados Unidos, siendo una marca top, como ya les mencionaba, y estando presentes en esos proyectos de clientes de gran jerarquía, donde pues no solamente es el ofrecer el performance, la tecnología a través de las soluciones que requieran para lo que es toda esta parte de soluciones pasivas de red de datos, sino que además buscamos siempre exceder la calidad de otras ofertas que se ofrecen en México o en cualquiera de los países donde tenemos presencia. Más para la construcción de nuestros productos manejamos y nos apegamos mucho a temas como son certificaciones LEED, hoy en día certificaciones de wellness, o por ejemplo organismos como el Roche, que básicamente lo que tienen es un enfoque completo y diferenciado hacia soluciones con el menor impacto ambiental como tal y que generan pues bueno esa búsqueda de proyectos que también necesitan y requieran cumplir estas necesidades. Un poco de historia, les puedo decir que en 1988 fue adquirido por el Grupo Legrand, lo que es la marca, y pues bueno, algunos datos interesantes es, por ejemplo, no sé si lo sabían, pero en 1985 Ortronix fue la primera marca en introducir lo que son productos modulares para interconexión. En años posteriores, en 1994, fuimos la primera marca en la industria con paneles de parcheo categoría 5. En 2002, fuimos la primera marca en obtener reconocimientos para categoría 6 verificados por laboratorios CTL. Donde pues bueno, en 2007 fuimos innovadores en soluciones para 10G, en cobre, UTP y FTP y lo que son estándares de fibra. Y pues bueno, en años venideros hemos introducido tecnologías como son racks, Mighty Mo, donde pues bueno, lo primordial fue ofrecer racks diseñados para equipos de enfriamiento lateral de acuerdo a las necesidades que hay en data centers,
Y pues bueno, estamos implementando y empujando todo este tipo de soluciones de conexión cross inteligente entre los edificios, donde pues obviamente pueden ver que somos una solución que haya ido innovando a través de los años, ganando reconocimiento por nuestras diferentes soluciones, donde pues básicamente Ortronix es esa infraestructura para el mundo conectado, donde podemos encontrar productos verificados siempre por los mejores laboratorios ETL, productos listados por UL, productos bajo estándares ROHS, que ya mencionaba que es el tema normativo ecológico, y certificados EPD, que bueno, lo que hacen es certificar a nuestros productos de que pues bueno, están hechos con materiales reciclados, con el menor impacto ambiental y que pues obviamente es algo muy importante para los proyectos hoy en día y donde tenemos todas las soluciones necesarias para que puedan cubrir sus proyectos. Ahora, regresando al tema de la infraestructura, vamos a hablar un poco de energía. ¿Por qué Ethernet sigue tan vigente cuando vemos soluciones como fibra óptica que tienen pues bueno ciertas ventajas, mayores velocidades u otro tipo de soluciones en el mercado? Ethernet y su vigencia se debe a su gran capacidad de tecnologías como lo es PoE. Ya hablábamos que un sistema digital de nueva infraestructura para el edificio conectado ya no solamente va a utilizar o utiliza la infraestructura para lo que son datos y comunicación, sino que ahora utiliza o busca optimizar ese mismo medio de comunicación para también alimentar dispositivos, y PoE es esta tecnología que nos permite trabajar con este tipo de soluciones, donde básicamente PoE envía energía y datos sobre el mismo medio usando Ethernet, a través del cual se comunican la mayoría de dispositivos. ¿Dónde encontramos PoE en el edificio como tal? Pues bueno, en un proyecto de edificio hay diferentes software normalmente que trabajan a través de bloques o capas que se denominan silos, los cuales funcionan como sistemas de datos, donde tenemos sistemas de data y comunicación, iluminación, control de acceso digital, digital signage, sistemas de automatización de edificios como son sistemas BAS, o para lo que es management de energía, y para poder trabajar en conjunto, pues bueno, necesitan esta plataforma unificada para poder comunicarse. Además, pues bueno, cada silo funciona y trabaja de manera independiente y trata de que toda la comunicación vaya a través de IP para permitir la integración de los edificios inteligentes en un solo sistema. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de PoE? Dado que PoE permite utilizar un solo cable tanto para la alimentación como para la transmisión de datos, permite ahorrar dinero en la compra de tendido de cables para equipos de red y telefonía voz IP, por ejemplo. Además, otra ventaja es que PoE nos va a facilitar y reducir significativamente los costes de instalación o ampliación de una red de edificios en los que incorporar nuevas líneas eléctricas resultaría demasiado caro o complicado. Además, PoE tiene la ventaja de que permite montar dispositivos en lugares en los que resultaría poco práctico instalar el cableado eléctrico, como por ejemplo techos falsos, y con PoE también tenemos la posibilidad de reducir cantidades de cables y enchufes necesarios en una sala, por ejemplo, de equipos, con un armario de cableado abarrotado. Entonces, como podemos ver en la lámina, los estándares son un tema muy importante para el desarrollo de estos protocolos, donde, pues bueno, la alimentación de Ethernet es una función de red definida en los estándares IEEE 802.3 AF y 802.3 AT. Los dispositivos compatibles con PoE pueden ser equipos de suministro energético, que se les denomina normalmente PCs, y los dispositivos alimentados, que se les denomina como PDs, o en ocasiones ambos tipos. La mayoría de estos switches de red o inyectores PoE, pues bueno, son los que encontramos hoy en día en esta clase de proyectos, y los ejemplos de uso habituales, pues como ya mencionábamos, los encontramos en teléfonos, en puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP, etcétera, etcétera. Ahora bien, PoE, al igual que todos los protocolos que han iniciado, va evolucionando de acuerdo a los requerimientos. En este caso, por ejemplo, hablar de PoE más o PoE Plus es un estándar que ya mencionábamos, se refiere al IEEE 802.3 AT,
que se conoce con este nombre, donde la principal diferencia que tiene entre el PoE inicial, que es la versión AF, y el PoE Plus, que es la versión AT, es que los sistemas de alimentación pueden suministrar casi el doble de alimentación a través de un solo cable de Ethernet, donde las tecnologías PoE que siguen evolucionando y obviamente hoy en día ya tenemos nuevos estándares como pueden ser las tecnologías PoE++ y UPoE, que básicamente son las últimas versiones de PoE existentes en el mercado que se ajustan a nuevos estándares, hablando del IEEE y otra que es versión de Cisco, y básicamente están diseñados para buscar extender esta potencia de red a dispositivos de mayor demanda, como pueden ser laptops, televisiones, sistemas de videoconferencia, luces, etcétera, etcétera. La tecnología, por otro caso, una que podemos ver ahí en la tabla hasta la parte derecha, que es el PoE-HD, que es básicamente es similar a PoE, pues también permite la transmisión de corriente continua en combinación con muchas señales de datos a través de un único cable de Ethernet hasta una distancia de 100 metros, pero la diferencia es que está diseñado principalmente para proporcionar energía y señalización digital para proyectos como aeropuertos, hoteles, hospitales, cafeterías o en cualquier otro entorno de video donde se requiera, pues bueno, sobre todo este tipo de señales especializadas para estos fines, eliminando pues obviamente la necesidad de disponer de tomas de corriente alterna. Entonces, como podemos ver, pues sigue evolucionando, cada vez vamos teniendo nuevos estándares. ¿Y pues a qué nos está llevando todo este crecimiento? Pues obviamente a subir las clasificaciones para buscar alimentar y lograr mayor eficiencia, alimentar de mejor manera más dispositivos e ir más cercano a encontrar esta parte de lo que es el edificio digital y conectado del cual hablábamos. Aquí en el slide podemos ver las clasificaciones de PoE, donde pues teniendo en cuenta la alimentación suministrada por el cable, la alimentación podemos clasificarla en los cuatro tipos que se tienen, donde la tecnología PoE tipo 1, como lo vemos, va a proporcionar hasta 15.4 vatios de potencia de corriente continua de salida. El PoE tipo 2 es compatible con la versión 1 y proporciona hasta 30 vatios, que era, decíamos, el crecimiento de PoE+. Después tenemos la versión tipo 3, también conocida como PoE++, y la versión de Cisco que hablábamos, que proporciona ya hoy en día alrededor de 60 vatios de potencia de corriente continua, y la versión PoE 4, que es una tecnología de mayor potencia que soporta hasta 100 vatios en un solo cable. Imaginen esto para transmisión de datos y energía eléctrica, donde pues obviamente los alcances van a ser mayores en dispositivos que se puedan alimentar, y donde pues bueno, en esta tabla o en esta ilustración podemos ver los usos y los protocolos más comunes dependiendo los alcances que se tienen. Ahora, como ya mencionábamos, hay que ver cómo se agrega PoE a la red. Lo primero a evaluar siempre es el método tradicional, donde como podemos ver, normalmente se tiene un cable para datos y otro para alimentación del dispositivo. Es la manera habitual en cómo lo hacemos. Después, pues bueno, usando PoE, como ya mencionábamos, vamos a tener un solo cable, donde pues bueno, las tres ventajas principales de PoE va a ser, o la implementación de PoE es ahorrar tiempo y dinero, obviamente. Al emplear sistemas PoE en la red, no va a ser necesario desplegar cableado eléctrico ni toma corrientes, lo cual ayudará a ahorrar una gran cantidad en cableado de alimentación, ahorrando tiempo y dinero en las instalaciones eléctricas. Otro tema importante es la parte de flexibilidad, dado que es más fácil desplegar cables de red Ethernet que algunos eléctricos, donde pues bueno, las tecnologías nos van a permitir instalar productos que demanden este tipo de alimentación básicamente en cualquier lugar, sin tener que hacerlo necesariamente cerca de tomas de corriente todo el tiempo, lo cual ofrece gran flexibilidad a la hora de reconfigurar y reposicionar dispositivos terminales. Y la parte tercera de beneficios de PoE es la confiabilidad, ya que la alimentación siempre va a provenir de una fuente compatible y no de una combinación de adaptadores de pared que se encuentran distribuidos a lo largo de la instalación eléctrica.
Tomando esto en cuenta, si se tiene una correcta infraestructura, se puede seguir soportando servicios en un futuro, donde pues esto se va a lograr solo a través de una arquitectura correcta de red, que pues podemos ver en la parte de topología de red cómo es que normalmente se sigue la implementación de PoE en sus diferentes variables. Otro dato interesante es que si por el contrario la infraestructura que soporte todas estas tecnologías es deficiente, podemos llegar a tener serios problemas de desempeño que serían muy graves, como podemos ver en las fotografías que están en la parte inferior, donde es muy claro el utilizar cables de baja calidad, deficientes, que no tengan las medidas adecuadas para soportar estas tecnologías, pues bueno, nos van a dar resultados como podemos ver en la otra imagen, donde va a haber un cable destruido, un cable desgastado, porque debemos de recordar que PoE sigue siendo energía eléctrica a través del conductor. Al pasar energía eléctrica, pues obviamente estos conductores se van a desgastar, se va a generar calor, que bueno, si lo combinamos con malos materiales, pues básicamente la situación que podemos tener es bastante delicada y complicada. Ahora bien, todos estos temas de PoE, tenemos que hablar de consumo de ancho de banda y energía, que ya lo habíamos mencionado, pero ahora cómo va a ser la relación dependiendo del tipo de sistemas y dispositivos que nosotros queramos implementar. Para este tipo de sistemas podemos observar dos cosas a grandes rasgos, y es que en un edificio tenemos lo que ya mencionábamos, dos ecosistemas. Existen los equipos de alta demanda de datos y alto consumo de alimentación. En este orden, pues bueno, para tener una infraestructura adecuada, y como vemos en la gráfica, necesitamos estar más cerca de categoría 6 o 6A para tener mejor eficiencia de la alimentación a través de PoE para una alta demanda de datos. Y sobre todo esto va definido por el tamaño del conductor. Las categorías 6 y 6A tienen un diámetro de conductor un poco más elevado, lo cual va a permitir perfectamente esta eficiencia entre alimentación y el control de altas frecuencias de datos que necesitamos, y lo vuelve más eficiente para su implementación. Y el segundo punto es que en un mismo edificio vamos a tener equipos activos que están conectados a los edificios bajo protocolos que hoy en día son bastante comunes, como son sistemas de Internet de las cosas, que usan menos de 10 megabits de segundos, o sea, una baja frecuencia de datos para control y función, donde pues obviamente solo necesitan control de funciones básicas como son encendidos y apagados, como por ejemplo algunas luces. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si solo manejamos sistemas de implementación de PoE, por ejemplo, categoría 6A o 6, pues bueno, se vuelven algunos puntos menos redituables, o se puede volver menos redituable si controlamos muchos dispositivos que no necesitan tanta demanda de datos y tanta demanda de alimentación. Por ende, pues bueno, regresamos al tema de tratar de especificar lo mejor posible y ver cómo se puede eficientar al máximo esta parte para evaluar los servicios a ofrecer y elegir de manera correcta la mejor infraestructura que se adapte al proyecto. En la tendencia actual, como ya mencionábamos, la tendencia nos muestra que a mayor cantidad de datos y mayor necesidad de energía, se está optando por aumentar la categoría de implementación del cableado, lo que ya mencionábamos, volviendo más costosa su implementación y pues menos eficiente lo que es el desarrollo del proyecto. Si vemos las nuevas soluciones que se están empujando basadas en estos, digamos, en estos matices en un edificio conectado, tenemos que ver que la tendencia que hoy está en auge y que puede ser el futuro de lograr el edificio conectado a donde queremos llegar es cómo podemos implementar sistemas y dispositivos con menor demanda de datos para su uso en combinación con mayor eficiencia de PoE, como son productos IoT, que ya lo veíamos. Entonces, tenemos que voltear a ver cuáles son las opciones que hoy hay en el mercado y las tendencias que nos estamos encontrando, las opciones y los nuevos estándares que se están desarrollando. El Ethernet, como ya sabemos y como ya platicamos, desde los años 80 ha sido el líder para comunicación en la red en ámbitos LAN como tal, y desde entonces se han ido montando e incorporando todos estos nuevos hábitos en aplicaciones
donde pues obviamente es un producto o una infraestructura que permite transmitir de forma impecable toda la información a través de protocolos TCP/IP y se considera el protocolo de comunicación neutro para todo lo que son redes de Internet de las cosas locales. La compatibilidad exclusiva entre generaciones nuevas y antiguas constituye esa gran base del Single Pair Ethernet, que es estas nuevas soluciones a través de las cuales se está volteando a ver nuevas formas de implementarlo, utilizando las mismas infraestructuras que ya tenemos, pero ahora dándole un giro para todas estas nuevas aplicaciones de dispositivos de Internet de las cosas, de control a través de los edificios conectados. Básicamente, cuando hablamos de Single Pair Ethernet, que se denomina el protocolo futuro para habilitar el Internet de las cosas en los edificios, ¿de qué estamos hablando? Básicamente hablamos de la transmisión paralela y de alto rendimiento de datos y potencia por Ethernet a través de un solo cable de 2 hilos solamente mediante Power over Data Line, que es como se denomina, trabajando a 10 megabits por segundo sobre un par de hilos de Ethernet como tal, que pues obviamente de acuerdo a lo que ya platicábamos, está construido específicamente para la demanda de esos nuevos productos que se requieren, que funcionan bajo este tipo de servicios como tal. Como podemos ver en esta tabla, pues bueno, estos protocolos ya existen, ya son utilizados actualmente en la industria automotriz, vienen derivados de sistemas como son GPS, tableros de automóviles, interfaces, etcétera, etcétera, y ahora se está volteando a ver estas tecnologías para la implementación en edificios conectados. En distintas aplicaciones y alcances, de manera general, podemos decir que alcanzan hasta 1000 metros con velocidades de transmisión que podrían llegar hasta 1 gigabit por segundo y potencias de hasta 50 watts, generando un cableado mucho más eficiente, un poco más plug and play por el tipo de conectores que utiliza, donde, pues bueno, también se adaptaría de manera inminente y muy fácil a lo que son las infraestructuras de cableado que ya tenemos de años anteriores. Entonces, pues la importancia de conocer estas nuevas tendencias y opciones comienza a tomar fuerza y debemos de tener muy claros y monitorear todos estos nuevos datos, ya que utilizan la misma infraestructura Ethernet IP, pero con un giro completo para adaptarse a los nuevos dispositivos de bajo consumo, mejorando obviamente los costos. ¿Podríamos decir que Single Pair Ethernet es el futuro? Puede serlo, si mantiene características de las que ya hablábamos, como son que se mantenga como un protocolo abierto, que los edificios que requieran una red sólida de comunicación puedan hacerlo en combinación con Ethernet, que es el estándar, donde, pues bueno, protocolos de alimentación PoE que hoy podrían utilizados como PoE 4 proveen hoy ya una buena solución tecnológica para datos y alimentación, pero suelen ser más costosa. Entonces, si podemos reducir los costos con esta implementación de tecnologías, pues puede convertirse en los nuevos estándares que están ahí para ciertas aplicaciones. Y si pues obviamente Single Pair Ethernet alcanza los objetivos de costos, puede ser el futuro para todo lo relacionado con equipos de IoT de bajo consumo, donde hoy en día ya vemos aplicaciones en algunos edificios como por ejemplo es Modbus over Ethernet o KNX sobre IP, que son algunos de los protocolos que comienzan a manejar en edificios para este tipo de tecnologías. Ahora, para tener una visión mucho más clara de cómo están evolucionando los sistemas digitales, el edificio conectado y la infraestructura eléctrica digital que va hacia el futuro y comienza a vislumbrarse hoy, vamos a hablar de un caso de éxito. Este caso de éxito es el Hotel Sinclair. Se encuentra en la ciudad de Fort Worth, Texas, en Estados Unidos. Fue construido, o es un hotel ya con unos años, se fue construido en 1929 y este edificio está hecho de 17 pisos de altura y contiene alrededor de 164 habitaciones. ¿Qué es lo especial de este proyecto como tal o de este edificio? Pues bueno, que usa la conectividad como una columna vertebral para mantener la estructura original del edificio lo más intacta posible, donde se optó por la instalación de cable tipo PoE que permite alimentar todos los sistemas que controlan más de 2000 lámparas, los minibares, las persianas automáticas y todos los sistemas de automatización como tal. El uso de la tecnología PoE en este tipo de proyectos permite que cada uno de los dispositivos dispongan de su propia dirección IP
para ofrecer la posibilidad de ser gestionados de manera remota, tanto por los huéspedes como por los trabajadores del hotel o la gente de mantenimiento, donde, por ejemplo, les puedo contar que las habitaciones incorporan sensores que permiten encender las luces y la climatización cuando detecta presencia. La ducha tiene sistemas como por ejemplo una pantalla táctil que es capaz de alcanzar la temperatura de agua exacta que el usuario desea. Tenemos en los baños lo que son espejos eléctricos inteligentes que proporcionan información como el tiempo, las noticias e incluso determinados servicios para los huéspedes. Y obviamente todas estas tecnologías pues generan un nuevo sentir, una nueva experiencia como tal. Básicamente podemos hablar de un proyecto que combina las características de una red troncal de electricidad digital con una infraestructura completa de red de PoE de bajo voltaje, donde combinan mallas de conexión Bluetooth, creando una experiencia única para los huéspedes que obviamente se vuelve no solamente más fácil de control, sino más eficiente, utiliza menos energía y ayuda a reducir costos eléctricos. No solamente tener una multitud de dispositivos es lo que se tiene en esta clase de proyectos, sino producir un edificio conectado que sea mucho más inteligente y que responda al entorno que lo rodea para tomar sus propias decisiones basadas en el resultado que se necesiten y sean deseados, cambiando completamente la interacción de los usuarios. Y basado en esto, pues bueno, para aquellos que quieran conocer un poco más, no sé si ya lo han escuchado y si no, pues pueden meterse a ver cuál es la visión del futuro para todas estas nuevas tecnologías. Cuando hablamos de toda esta parte del edificio digital conectado, la infraestructura, las redes, tenemos que ver estos proyectos que son ese parteaguas donde están surgiendo todas estas nuevas tecnologías e implementaciones que posteriormente van a ser lo que va a permear todos los proyectos. Aquí, pues bueno, estos proyectos, como ya mencionaba, son aquellos que van a marcar esa tendencia dentro de los próximos 5 o 10 años. Es muy importante estar enfocados en ellos para conocer lo que viene. El primero que tenemos se denomina Sidewall Lab en Toronto. Está creado o hecho por Google, donde básicamente es un megaproyecto que tiene como principales drivers de construcción el uso de todas estas tecnologías de Power over Ethernet y electricidad digital de las que ya hablábamos. Y del otro lado tenemos un proyecto que se llama NEOM, que básicamente es un proyecto de ciudad inteligente que tiene una inversión aproximada de más de 500,000 millones que se está construyendo en Arabia Saudita y que busca aprovechar toda la tecnología disponible que hoy tenemos en el mercado para mostrar una nueva cara del futuro en cuanto hablamos de edificios, ciudades inteligentes y todos estos conceptos que hoy tenemos en vista y de los cuales estamos haciendo referencia en este webinar. Retomando el tema de Ortronix, pues básicamente ¿dónde vamos a encontrar Ortronix? Ortronix lo vamos a encontrar, como ya veíamos, básicamente en todo nuestro proyecto. Contamos con diferentes productos en soluciones de cobre, de fibra óptica, lo que son sistemas para lo que es el cable management, etcétera, etcétera, pues donde podemos implementarlo para controles de iluminación, automatización, cámaras de seguridad, puestos de trabajo, conectividad, básicamente en cualquier entorno, y que además, como veíamos, pues bueno, pueden hacer sinergia y puede ser de su interés no solamente trabajar con esta línea de productos, sino además la sinergia que puede tener con otras líneas de productos como las que ya hablábamos. Y pues para que vean nada más de manera muy rápida ya una oferta en conjunto, todo lo que es Ortronix y las ventajas que obtienen, les voy a dejar un video muy rápido donde pues bueno se explica a grandes rasgos la solución de Ortronix y puedan ver de manera más visual las clases de soluciones y los proyectos que tenemos como producto como tal.
Digo, por el tiempo, esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver o lo que hablamos en el webinar. Básicamente lo que tenemos que entender es que un edificio de alto rendimiento es aquel que integra y optimiza sobre su infraestructura los principales atributos que le van a dar ese rendimiento necesario, donde vamos a incluir energía, conservación del medio ambiente, seguridad, durabilidad, accesibilidad, con un equilibrio costo-beneficio que mejore la productividad y sostenibilidad para aprovechar las funcionalidades y todas las consideraciones operativas que se requieren. Como conclusiones finales, podríamos decir que la evolución de la instalación eléctrica y digital del edificio conectado está avanzando, está en constante movimiento. El día de hoy pudimos ver algunas cosas y tecnologías que están cambiando este tema y cómo está siendo innovadora. La parte de nuevas tecnologías enfocadas a la experiencia de usuario toman mucha fuerza, donde impactan al edificio y su infraestructura. Sobre todo estamos hablando de tecnologías y conceptos que hoy entendemos como es la conectividad, inteligencia artificial, del machine learning, que son conceptos que están ahí en el mercado, pero que bueno, van a poco ir metiéndose más con este tipo de tecnologías e infraestructura. Obviamente, cuestiones que ya existen como PoE y su evolución, tecnologías inalámbricas como el 5G, Wi-Fi o el Internet de las cosas, son estos drivers de las nuevas aplicaciones. La importancia de conocer, sobre todo también, y evaluar y tener soluciones que vayan de la mano con esta parte de impactos energéticos, que hoy en día es algo sumamente importante para los proyectos, donde tenemos certificaciones como WELL, como LEED, y sobre todo mantener un edificio preparado para la evolución y digitalización, buscando adoptar nuevos servicios que puedan convivir en un edificio conectado bajo una infraestructura digital lista para todo lo que venga en un futuro. Básicamente, lo más importante es siempre que ustedes desarrollen un proyecto de estas características o para cualquier proyecto, lo más importante, como vimos en la infraestructura, es tener cuidado en el diseño para entregar siempre un valor adicional a los clientes con la certera elección de materiales, categorías, velocidades que satisfagan completamente las necesidades de los proyectos y los usuarios. Muchas gracias, Giancarlos. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en bichino.com.mx/síguenos, ahí pueden encontrar todas nuestras redes. Esto es importante para que ustedes sigan enterando de los siguientes webinars, después eventos, de lo que vamos a tener, información de nuestro producto, etcétera. Aquí se pueden estar enterando de todo lo que estamos haciendo en Vitichino para entregarles estas soluciones. Pues sería todo por este webinar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Vitichino.